Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con titulares de la jornada. Hablando de América Latina, en México el gobierno desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en un operativo simultáneo en México y Querétaro. Hoy en contexto, el alarmante fallo en Estados Unidos que ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sevilla acoge la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de la ONU, que ha reunido a más de 1.500 activistas de todo el mundo que exigen cambios reales y urgentes en el sistema financiero internacional. Ahí las imágenes del panorama económico en América Latina. Comenzamos hablando de México. El gobierno de ese país desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y a la comercialización ilegal de hidrocarburos en el centro del país a través de un operativo simultáneo en Ciudad de México y Querétaro. Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la operación se procedió con la detención de 32 personas, incluidos líderes del grupo, quienes operaban en los estados de México, Hidalgo y Querétaro. Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó que este golpe fue posible gracias a la coordinación de las instituciones del Gabinete de Seguridad, las cuales estuvieron investigando el caso por más de 6 meses. García Harfuch también reveló que el modus operandi de esta red criminal consistía en perforar ductos de ventilación del estatal Pemex para extraer gas licuado del petróleo y la gasolina que se almacenaban en bodegas y se distribuían en estaciones de servicio. En su habitual rueda de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no tiene previsto algún tipo de reunión con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos referente a la intervención reciente contra 3 entidades financieras mexicanas. Esto dijo. Se ha estado en coordinación, comunicación, mucha cooperación y en particular, por lo pronto no tengo personalmente ninguna reunión pronta. Si fuera necesario, por supuesto lo haría, pero Edgar Amador está haciendo un excelente trabajo. ¿Qué él ha compartido de estas reuniones con el sector bancario, el secretario? Bueno, parte de lo que se está realizando, desarrollando, pues tiene que ver con esta colaboración, esta coordinación. Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional y por eso la intervención que se hizo y también a la Casa de Bolsa, y de ahí se derivan otros temas, porque en la publicación del Departamento del Tesoro se da un tiempo hasta el 21 para poder hacer algunas otras acciones. De hecho, no han hecho ninguna acción hasta los siguientes días, así estaba la publicación. La mandataria mexicana también se refirió al aumento en los salarios de su país, que no derivó de un incremento en la inflación. Lo ha calificado como un logro en su gestión. Eso dijo. Ha ayudado también el acuerdo que tuvimos con gasolineros. Recuerden que la gasolina hace principios de año estaba sobre 26 pesos, 27 pesos en algunos lugares, y en un acuerdo voluntario logramos que no aumentara por encima de los 24 pesos. Todavía hay algunas gasolineras que lo tienen, pero la mayoría está en este acuerdo. Es un logro además que está avanzando en una serie de acciones que ellos nos pidieron y que estamos desarrollando, como disminución de trámites y otros temas que a ellos les afectan. Entonces, todo eso ha ayudado a que no haya un aumento importante en la inflación. Pero lo importante aquí es decir que durante años se dijo que si aumentaban los salarios iba a haber aumento de la inflación.
que si había más programas de bienestar iba a haber aumento de la inflación. Y se demostró que eso es falso, absolutamente falso. Incluso la tasa del Banco de México acaba de bajar otra vez. Vamos ahora hasta Colombia. La Cámara de Representantes aprobó en sesiones extraordinarias la reforma pensional previamente avalada por el Senado de la República. La reforma, una de las principales iniciativas económicas y sociales prometidas por el presidente Gustavo Petro, fue aprobada con 104 votos a favor y 9 en contra. La misma busca ampliar la cobertura del sistema mediante un modelo de 4 pilares que va desde subsidios para adultos mayores sin pensión hasta aportes voluntarios. Es importante resaltar que la iniciativa no contempla un aumento en la edad de pensión. Dato clave, seguirá siendo de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Este país que se constituyó en las últimas 3 décadas sobre la idea neoliberal de la mercantilización de los derechos, olvidó la dignidad de los viejos y de las viejas. Por eso hoy estamos aquí para reivindicar la necesidad de que los que aguantan agua, sol, viento, frío, calor en las calles de este país en la venta informal, aquellos que aguantan las inclemencias de las carreteras en los camiones moviendo la economía de este país y aquellos que alimentan la vida en el campo colombiano tengan por fin una vejez digna. Gracias, presidente. Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de la red social X y expresó lo siguiente: hemos triunfado, que vivan las abuelas y abuelos de Colombia, ha sido aprobada la reforma pensional, he cumplido y la Cámara de Representantes ha cumplido. En reiteradas oportunidades el mandatario había destacado que esta reforma podría alcanzar el 100% de la cobertura total entre pensiones y bonos pensionales de las personas de la tercera edad en un plazo de 2 años. Vamos ahora hasta Brasil. Los caficultores de ese país resisten la crisis climática con innovación agrícola. Vamos a ver. En el estado de Espíritu Santo, Brasil, los productores de café han encontrado una fórmula para enfrentar el cambio climático. La combinación de la variedad robusta, resistente a sequías, con sistemas inteligentes de riego por goteo. Utilizamos el sistema inteligente de riego por goteo. Cada noche a las 10 de la noche, el sistema realiza automáticamente un cálculo basado en los datos y suministra agua al siguiente día. El volumen de agua cubre justo las necesidades de los cafetos, ni más ni menos. Los caficultores de arábica se han visto gravemente afectados por la sequía. Nosotros también hemos experimentado dificultades similares, especialmente durante las graves sequías de 2014 a 2016. Cuando muchas fincas se vieron obligadas a abandonar la siembra. Sin embargo, nos dimos cuenta de que solo con un sistema de riego bien equipado se puede cultivar bien el café, porque el riego es fundamental. Sin agua no hay nada que hacer. Mientras la producción nacional de arábica caerá 6,6% este año debido a las altas temperaturas, el robusta aumentará 28,3%, alcanzando 18,7 millones de sacos de 60 kilogramos cada uno, según la Compañía Nacional de Abastecimiento. Más del 90% de las plantaciones en Espíritu Santo, principal región productora de robusta, ya cuentan con riego tecnificado. Asimismo, técnicos agrícolas desarrollan nuevas variedades adaptadas a temperaturas extremas, demostrando que la innovación agroecológica puede garantizar seguridad alimentaria frente a la crisis climática. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó que en el trimestre marzo-mayo la tasa de desempleo subió 8,9%, 0,6 puntos más que el mismo periodo de 2024. La principal causa fue el crecimiento de la población en edad laboral, que superó la creación de nuevos empleos. Por género, la desocupación fue mayor en las mujeres, 10,1%, y en los hombres, que alcanzó 8,1%. Los sectores que más aportaron empleo fueron servicios de alojamiento y comidas, minería y comunicaciones, mientras que administración pública, transporte y construcción hubo muchas reducciones. La tasa de informalidad laboral bajó a 26%, una caída de 2,2 puntos en un año. En la región metropolitana, la tasa de desempleo fue del 9,5%, aumentando 0,9 puntos respecto al año anterior.
Vamos hasta Nicaragua. La producción de azúcar en el país para la zafra 2024-2025 alcanzó 1.650.000 toneladas, iniciada en noviembre de 2024 y finalizada en mayo de 2025. La cosecha se realizó en 4 ingenios de Chinandega, Managua y Rivas, con una superficie de más de 73.000 hectáreas, donde el 57% corresponde a sus propios terrenos y el 43% a pequeños y medianos productores. La industria azucarera es clave para la economía del país, generando más de 36.000 empleos directos y 136.000 indirectos, además de contribuir con divisas a través de exportaciones a Estados Unidos, Europa, Corea del Sur y China. La producción se realiza bajo estrictas buenas prácticas para garantizar la calidad y la inocuidad del azúcar. Y con esto vamos a una pausa. Al regreso hablaremos en contexto sobre el alarmante fallo en Estados Unidos que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones del estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ya regresamos. Gracias por seguirnos. Hoy en Contexto abordaremos un tema que está sacudiendo los cimientos de la economía argentina. Estamos hablando de una hipotética pero alarmante orden de Estados Unidos a Argentina para transferir el 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, su petrolera estatal. Yacimientos Petrolíferos Fiscales es mucho más que una empresa para Argentina. Es un símbolo de soberanía energética y un motor clave de su economía. Nació en 1922, siendo una de las primeras petroleras estatales del mundo, y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país. Su nacionalización o desnacionalización ha sido siempre un tema álgido y de profundas implicaciones políticas y sociales. En este escenario, la injerencia de Estados Unidos en la propiedad de yacimientos petrolíferos fiscales, sumada a la presión financiera de un actor como JP Morgan, podría interpretarse como un acto de coerción económica con graves consecuencias. La resolución judicial establece que Argentina debe transferir sus acciones clase D de yacimientos petrolíferos fiscales a una cuenta de custodia global en The Bank of New York Mellon Corporation, dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden. Argentina tiene vías legales para acatar la sentencia, como la aprobación del Congreso, cambios en la ley o negociar un acuerdo. A pesar de un posible conflicto, la comunidad internacional y Estados Unidos apoyan a que se cumpla la sentencia. La jueza rechazó la solicitud del gobierno estadounidense de frenar la entrega de acciones de yacimientos petrolíferos fiscales a los demandantes. Finalmente, el gobierno nacional apelará por el fallo y afirma que defenderá los intereses nacionales. Analizamos el impacto económico que esto tendría en la población argentina. En primer lugar, ceder el 51% de YPF significa una pérdida directa de la mayoría de las utilidades que genera esta empresa. En los últimos años, la estatal ha contribuido significativamente a las arcas del Estado. Hablamos de miles de millones de dólares anuales que dejarían de ingresar o se reducirían drásticamente. Solo para dar una idea, en 2023 las ventas netas de YPF fueron de aproximadamente 17.000 millones de dólares. El 51% de esas ganancias brutas o netas, dependiendo del acuerdo, pues va a representar una sangría enorme en la Argentina. Y es que el país perdería la capacidad de decidir de forma autónoma también sobre las inversiones de YPF, especialmente en proyectos estratégicos como Vaca Muerta, una de las reservas de shale gas y petróleo no convencional más grandes del mundo. Podría frenar el desarrollo de infraestructura, creación de empleo local y la transferencia tecnológica, ya que las decisiones estarían ahora subordinadas a intereses externos. La soberanía sobre los recursos naturales también se vería comprometida. El sector energético es fundamental para la seguridad nacional y la política exterior. Ceder el control de yacimientos petrolíferos fiscales implicaría
que un actor extranjero tendría voz y voto mayoritario en decisiones que afectan el suministro energético de este país, los precios, la diversificación de la matriz energética y hasta las relaciones internacionales con otros proveedores o compradores de energía. Y por otro lado, el banco de inversión JP Morgan, en un duro informe, modificó su recomendación para los activos argentinos. La entidad financiera sugiere a sus clientes reducir la exposición a riesgo local. El informe titulado Argentina tomando un respiro advierte sobre la disipación de ciertos factores que sostenían la estabilidad financiera y cambiaria. La principal alerta se centra en la combinación de una menor liquidación del agro, la salida de divisas por turismo y la incertidumbre electoral que podría intensificarse en los próximos meses. El giro de postura del Banco de Inversión estadounidense encendió las alarmas tanto en Buenos Aires como en Wall Street. El peso argentino fue una de las monedas de peor rendimiento en los mercados emergentes durante los últimos 2 años, remarca el informe. La apreciación estacional del tipo de cambio, que suele fortalecerse en el segundo trimestre por el ingreso de divisas del agro, no logró consolidarse, dice JP Morgan. A estas preocupaciones se suman los ruidos electorales, el creciente déficit de cuenta corriente, entre otros aspectos. Si bien el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, calificó el desequilibrio del primer trimestre como razonable, el mercado pues ahora reacciona con cautela, sobre todo con esta apreciación, con este informe de JP Morgan. Con eso vamos a una breve pausa y al regreso en Economía 360, la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de la ONU ha reunido a más de 1.500 activistas que exigen cambios reales y urgentes en el sistema financiero internacional. Le comentamos a la vuelta, no se retire. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Hablamos en Economía 360 de España porque Sevilla acoge desde este lunes una cita clave para el futuro económico global. La cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de la ONU, que ha reunido a más de 1.500 activistas de todo el mundo que exigen cambios reales y urgentes en un sistema financiero que denuncian está ahogando a países del sur global. Entre las principales reclamaciones está el fin de una deuda injusta, mayor inversión en educación y una gobernanza más democrática de los recursos y la tecnología. Nos trae más información el informe de nuestro compañero Sergio Rodrigo desde Andalucía. Sevilla se ha convertido en el epicentro de la movilización global que ha reunido a más de 1.500 activistas de todo el mundo frente a la cuarta Cumbre Internacional de Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se celebra desde este lunes hasta el 3 de julio. El objetivo, un sistema económico más justo y equitativo, acabando con la deuda de los países del sur global. Porque es una deuda injusta que se ha establecido con unas instituciones multilaterales, herencia de un pasado colonial y que actualmente hace que el pago de la deuda sea mayor para más de un 70% de países que lo que gastan en servicios públicos como educación o salud. Sevilla no se acaba en Sevilla. Este es el grito de las organizaciones de la sociedad civil que denuncian la falta de compromiso real en esta conferencia. Apuntan que el documento firmado, conocido como el Compromiso de Sevilla, no responde a las exigencias del sur global ni a las urgencias de una gobernanza económica más justa. Consideran además que el documento firmado es insuficiente. Una vez más, las grandes promesas no se traducen en cambios reales. Por ejemplo, la convención que demandamos no fue aprobada. También queríamos una convención sobre cooperación al desarrollo, que no se quede todo siendo discutido en la OCDE, pero también en las Naciones Unidas también no fue aprobado. Entonces, el financiamiento al sector privado, que es terrible, es muy fuerte, cuando nosotros demandamos recursos públicos para el desarrollo y no privados. Mientras los países más endeudados dedican más recursos a pagar su deuda que a garantizar el derecho a la educación, en Sevilla se discute el futuro del desarrollo global. También se pone sobre la mesa la necesidad de una gobernanza justa, de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Organizaciones advierten del riesgo que supone que la inteligencia artificial y los datos estén controlados por una minoría. Y para eso necesitamos que en esta conferencia se ponga sobre la mesa la financiación educativa, porque sin financiación educativa no hay desarrollo y necesitamos que las juventudes tengan un aprendizaje suficiente, necesario, inclusivo y equitativo. La cumbre de Sevilla llega en plena oleada de recortes a las ayudas oficiales al desarrollo, que en 2024 cayó un 9% y seguirá bajando en 2025. No solo Estados Unidos, son muchos de los países que dan la espalda a quienes más lo necesitan. Detrás de cada cifra hay derechos que se desvanecen. Sergio Rodrigo y Lucía Muñoz, Telesur, Andalucía, España. Y entre los estados de Europa Occidental y otros estados... En ese mismo contexto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció las desigualdades en los sistemas financieros globales. Ha llamado a crear modelos que garanticen justicia fiscal y equidad crediticia. Durante esta cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU celebrado en Sevilla, la mandataria hondureña ha expresado que los países del mundo gastan más en pagar la deuda externa en lugar de financiar sectores como la salud o la educación. La jefa de Estado recordó que América Latina y el Caribe es una de las regiones más golpeadas por los modelos financieros impuestos por organismos internacionales, tanto de crédito como de la banca privada. También comentaba la presidenta Xiomara Castro que su país fue víctima del desmantelamiento económico luego de que los gobiernos neoliberales convirtieran a Honduras en un narcoestado. Hago un llamado urgente a una transformación estructural del sistema financiero global, a eliminar los privilegios fiscales, el control desmesurado de los poderosos y a construir un modelo de financiamiento con justicia y dignidad. También en ese contexto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, alertó que la deuda pública mundial se ubica en más de 100 billones de dólares y que repercute en la economía de países pobres. El sistema financiero internacional mantiene a nuestras naciones sumergidas en una crisis que no nos permite invertir ni resolver los problemas sociales heredados. Hoy, la deuda pública mundial supera los 100 billones de dólares y nuestros presupuestos sangran. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso cesar las funciones del Fondo Monetario Internacional si esta institución no se aboca a reestructurarse frente a la crisis crediticia de los países. Si el FMI no es capaz de reestructurarse ya frente a los principales problemas de la humanidad, porque su accionista principal está divertido tirando bombas y asociado a un genocida, pues el FMI se tiene que liquidar como institución multilateral del mundo. Y habría que construir otra. O si no, perece la especie humana. Vamos ahora a Bulgaria. Miles de manifestantes protestaron contra los planes de gobierno de adoptar el euro y exigen un referéndum sobre la nueva moneda. Los manifestantes se concentraron en una plaza en el centro de Sofía luego de que la Unión Europea aprobara a Bulgaria para adoptar el euro a partir del 1 de enero. Grupos cívicos, partidos nacionalistas y comunistas declararon que instalarán un campamento apodado Ciudad del Lev por el nombre de la moneda nacional. Antes de la manifestación, el líder prorruso Kostadin Bazardane presentó ante el Parlamento una moción contra el actual gobierno acusándole de no emprender reformas necesarias para restaurar la estabilidad de las finanzas públicas y tomar medidas para la adopción forzosa del euro. El gobierno de Hungría anunció el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos que impedía a Rusia la construcción de una central nuclear en Budapest, un proyecto de la corporación estatal Rosatom. El canciller húngaro Péter Szijjártó detalló que la administración de Joe Biden impuso sanciones contra el banco ruso Gazprombank
ente financista de la construcción de la segunda etapa de la central nuclear de Paks. En ese sentido, reafirmó la oposición de Hungría a las posibles sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia que obstaculice el desarrollo de la energía nuclear. Vamos rápidamente a los indicadores petroleros de la jornada, al cierre de la presente jornada, y comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que marcó $64.85, una caída de 67 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica un poco más arriba, $67.60, pero también representa una caída de 17 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $68.35, esta vez sí con un alza de 22 centavos de dólar al cierre de la presente jornada. De esta manera finalizamos Impacto Económico. Como siempre les recuerdo, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.